Buen día. Estamos en la segunda emisión de Consultorio Laboral, donde vamos a poder consultar al especialista, el maestro Enrique Bautista Paz. Enrique, buenas noches. Hola, ¿qué tal, maestra? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar con el maestro Enrique de un tema sencillo y él lo va a hacer todavía más digerible para el público y tiene que ver con la conciliación prejudicial que vino como consecuencia de la reforma de la Ley Federal del Trabajo, esta nueva reforma donde es necesario acudir a esta instancia prejudicial para poder demandar. La conciliación prejudicial, como su nombre lo indica, es una conciliación previa al juicio y tiene por supuesto que ver, tal como nos lo acaba de señalar el experto, con el nuevo procedimiento laboral implementado a partir de la reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019. Maestro, cuéntanos de una manera sencilla y que sea entendible para todo el auditorio, que sean o no abogados, ¿qué es esto de la conciliación prejudicial? ¿Qué es esto de la conciliación prejudicial? Primero debemos de tomar en cuenta que antes a esta reforma, como bien lo señaló, de 2019, existían las juntas de conciliación y arbitraje. Estas juntas de conciliación y arbitraje eran las encargadas de solucionar los conflictos que surgían entre patrón y trabajador. Posteriormente, con esta reforma, se estableció que estos conflictos van a ser solucionados por juzgados en materia laboral. Pero, para poder acudir a este juzgado en materia judicial, tengo que acudir a una instancia prejudicial que va a ser y va a consistir en una conciliación. Vamos, esta conciliación es una invitación que se le hace a las partes, patrón, trabajador, donde se va a invitar a que concilien este conflicto que surja antes de llegar a un juicio. Es decir, hay centros de conciliación donde puede acudir el trabajador a efecto de solicitar una conciliación. ¿Por qué? Porque se puede doler de un despido injustificado, es decir, el trabajador puede mencionar y puede sentir que fue despedido de forma injustificada de su trabajo. Para esto puede acudir a estos centros y va a solicitar, se cita al patrón. ¿Para qué? Simple y sencillamente para que se les invite a platicar y puedan solucionar este conflicto antes de llegar a un juicio. Es decir, que es como una especie del sistema anglosajón que de repente vemos en donde previo a entrar a juicio, para saber si aperturas un juicio o no, se da la oportunidad a las partes de por sí mismas llegar a un arreglo. Sí, así es una solución amigable donde las partes platican antes de llegar a un juicio. En este sentido, el trabajador que siente que fue despedido de forma injustificada manifiesta esta circunstancia y el patrón lo tiene que escuchar con la finalidad de poder ver si hay algún arreglo o si en determinado momento hubo un malentendido entre esta terminación de la relación de trabajo que existió entre patrón y trabajador. Muy bien, aquí me surge una duda. Entonces, yo como trabajador, no sé, me acaban de despedir de manera injustificada, acudo a un centro de conciliación que, para hacer un poquito más de énfasis, en la Ciudad de México, ¿en dónde está ubicado? Aquí para los trabajadores locales, pues, o que sean del orden local. Existen dos centros de conciliación, uno a nivel local y otro a nivel federal. ¿Vale? El Centro de Conciliación de la Ciudad de México a nivel local está ubicado en Doctor Andrade, número 45, atrás de lo que era la Junta, o de lo que sigue siendo la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y el Centro Federal de Conciliación Laboral está ubicado en Doctor Vertis. Ahí se van a ver asuntos de índole federal, como lo son telecomunicaciones, CFE, algunos organismos paraestatales y demás. Yo puedo acudir entonces de manera física a estos centros. Entiendo que al trabajador lo atienden ahí, pero ¿qué pasa si el patrón no quiere asistir? Porque, bueno, finalmente quizás si me despidió, pues tampoco quiere asistir ni siquiera a la reunión, no sé. Se me ocurre qué sucede si el patrón no quiere asistir o simplemente no asiste a la cita. Ok, ¿qué pasa? Aquí en esta circunstancia no solamente se puede acudir de forma presencial, también se puede acudir de forma virtual. Es decir, existe una página que acá se pone, es una página oficial de gobierno donde el trabajador puede, con unos datos, como lo son su nombre, CUR, RFC, número de seguridad social si tiene, el monto de cuánto se le pagaba, la antigüedad en su trabajo, puede llenar él solo esta solicitud de conciliación, ¿vale? Y se le va a asignar una fecha para que acuda a este centro de conciliación aquí ya de forma presencial. O la otra vía es que el propio trabajador acuda a estos centros, ya sea local o federal, y solicite una asesoría por personal que en teoría debería de estar capacitado para asistir a estos trabajadores para que puedan llevar esta conciliación. Una vez que hacen esta solicitud de conciliación, bueno, se le va a solicitar al trabajador proporcione una
el nombre del patrón, que es bien importante decir que no es necesario que conozca el nombre completo y correcto, pero sí es necesario que conozca el domicilio, es decir, el lugar donde prestó este trabajo. Bien. Y aquí van a haber dos opciones. Una, que el propio trabajador lleve este citatorio, esta invitación a conciliar a la fuente del trabajo donde desempeñaba esta actividad. Y dos, que este citatorio sea llevado y enviado por un notificador que pertenece a este centro de conciliación. ¿Cuál es la circunstancia si no comparece el patrón? Bueno, se le puede multar, pero aquí tendremos que tomar en cuenta si de primer momento el trabajador llevó este citatorio. Sí, si fue justificado o injustificado que no haya ido, ¿no? Sí, aquí en este primer momento, si el trabajador llevó el citatorio y el patrón no acudió independientemente de la justificación, no se le va a multar. ¿Por qué? Porque se dice que es de buena fe. ¿Qué pasa si el citatorio fue llevado por algún funcionario, este funcionario notificador del centro? Bueno, en este caso, si el patrón no acude y esta omisión de acudir es de forma injustificada, se le va a multar al patrón, ¿no? Y en consecuencia se le va a extender al trabajador una constancia de no conciliación. Esta constancia de no conciliación es necesaria para que el trabajador pueda demandar. Es decir, una vez que el trabajador quiera demandar y tenga esta constancia, se va a acompañar a su escrito inicial de demanda, así como las demás pruebas que considere necesaria para acreditar la procedencia de su acción por este despido injustificado. Qué interesante. Entonces, aquí primer punto que es muy importante porque parecía que de inicio esta era una cuestión que podíamos llevar a cabo o no como trabajadores al platicar como de que se trata de una amigable composición. Sin embargo, aquí nos acaba de hacer una puntualización el maestro muy atinada que es necesario. Y lo que significa es una conciliación prejudicial antes de juicio, pero es obligatoria. A eso nos referimos con que es obligatorio agotar esa instancia prejudicial. Si no llegas a un convenio, entonces te extienden una constancia precisamente de no conciliación que necesariamente, nos dice el experto, tenemos que adjuntar a nuestra demanda en conjunto con las demás constancias probatorias o medios de prueba necesarios para acreditar nuestra acción. Platícanos un poquito más, Enrique, acerca de esta constancia. Incluso me parece que vino preparado el maestro y aquí vamos a ver en pantalla ahorita en un momentito, nos van a hacer favor de colocar un ejemplo de una constancia de no conciliación. En caso de que sí lleguemos a una conciliación, ¿qué sucede? Ok, primer punto, esta constancia de no conciliación es cuando no se llega a un convenio. Esta constancia de no conciliación, entre otros datos, debe de contener, una, el nombre del patrón que fue citado, dos, el nombre del trabajador, tres, la fecha en que se suscitó el conflicto y un número de expediente, ¿vale? En esta constancia de no conciliación se va a plasmar que, bueno, a pesar de que se les invitó a las partes de que solucionaran este conflicto a través de esta conciliación que nosotros abogados llamamos una solución amigable de un conflicto, no hubo la posibilidad de que conciliaran. Y en consecuencia se entrega y se extiende esta constancia que se va a estar poniendo en pantalla para que ustedes logren identificar. ¿Vale? Esta constancia es una constancia de conciliación expedida por el Centro Local de la Ciudad de México. Todas las constancias deben de tener los requisitos que antes mencioné. Sin embargo, pueden cambiar o variar un poco en el formato, ya sea a nivel federal o a nivel local en el Estado de México o en alguno de los estados de la República. ¿Vale? Pero sí debe de contener, punto número importante, número 1, nombre de la persona que hace la solicitud o nombres de las personas que hacen la solicitud, porque pueden ser varias, nombre de la persona citada, es decir, el patrón, o los nombres, porque también pueden ser varias, la fecha del conflicto y, muy importante, la fecha en que se extiende esta constancia de no conciliación. ¿Vale? ¿Por qué es importante la fecha? ¿Por qué es importante la fecha? Porque debemos de recordar que a pesar de que esta sea una solución del conflicto amigable, nosotros tenemos 2 meses, es decir, 60 días para poder demandar si consideramos que estamos o fuimos objeto de un despido injustificado. Entonces, en este caso, cuando yo interpongo o inicio mi procedimiento prejudicial de conciliación, este término de 60 días se suspende. Y se suspende hasta, por si no llegué a la conciliación, se reanuda su conteo. Así es, por eso es importante la fecha. Se reanuda al día siguiente de que se me extiende mi constancia de no conciliación. Por ahí también me gustaría comentar cuando somos
Vaya, puede no ser solicitado necesariamente por el trabajador. Los patrones también se puede llegar a solicitar, un patrón la puede solicitar. E incluso, por ejemplo, si, no sé, yo trabajo contigo, soy tu trabajadora, y tú y yo acordamos que ya convenimos con no continuar con la relación laboral como se supone que pasa, pero vamos a pensar en los hechos como suceden comúnmente. Él me despide, pero está dispuesto a pagarme una indemnización. Podemos acudir ambos, patrón y trabajador, sin previa cita al centro de conciliación, y en ese momento podemos llegar a un convenio. Y esto es necesario porque todos los convenios, para ser válidos, deben estar pasados por la fe de la autoridad laboral, ¿cierto, maestro? Así es. En este caso y en el ejemplo que pone maestra, patrón, trabajador, de común acuerdo, pueden acudir, y es recomendable que acudan, a efecto de deslindar cualquier responsabilidad que pueda pasar. ¿Por qué? Porque normalmente, y antes se estilaba que, bueno, patrón, yo ya no quiero que trabajes conmigo, trabajador, hablo contigo. Me pagas, te firmo. Te pago, y lo más común era firmar una renuncia. En este caso, bueno, no estaremos ante una renuncia. ¿Por qué? Porque sería una cuestión imputable al trabajador. Aquí hay un común acuerdo. Entonces, lo más benéfico o lo correcto sería que celebraran un convenio de terminación. En este sentido, este convenio de terminación le puede darle la validez y esa certeza jurídica, es decir, esa seguridad de que fue llevado en las vías y formas que se ha establecido a través de la ley, y esta certeza la va a dar el centro de conciliación. Entonces se puede establecer una cantidad por la cual se va a pagar. Como gratificación. Como gratificación por la terminación de la relación de trabajo. Tal vez se puede establecer que se va a extender alguna constancia de recomendación, y se puede establecer una fecha de pago, o en ese momento se puede hacer el pago. Se puede extender la constancia y se celebra ese convenio, se le da una copia a ambas partes y queda concluida esa situación, ese conflicto que ya no nació como un conflicto. Sí, y que ya no llega a juicio, terminó ahí, pero aparte hubo la certeza de la autoridad laboral en el sentido de que pasó por su fe de alguna manera. Hay algo que me ha llamado mucho la atención de estos centros de conciliación que no hacían las juntas, y es que cuando acudes al centro de conciliación a exhibir, por ejemplo, las cantidades por gratificación, que en realidad es una indemnización por el tiempo de servicios prestados por los trabajadores, te revisan las cantidades. Esta me parece que es algo nuevo que sí hacen los centros de conciliación. Revisan que cuadren las cantidades con el salario diario ordinario y con el integrado, y realmente te revisan el cálculo. Esto le genera certeza tanto al trabajador como al empleador, me parece. Y hay una cosa muy importante que nos acaba de decir el maestro, que es que el pago no necesariamente tiene que realizarse en el momento en que se llegue a un convenio. Significa que podemos llegar a acordar, incluso en esta conciliación prejudicial, que llegamos a un convenio, pero no sé, se pueden hacer pagos diferidos. Vamos a suponer que el patrón no esté en la posibilidad o en la anuencia de hacerlo en un solo pago. ¿Se pueden acordar pagos diferidos? ¿Cómo procede ahí? Así es. ¿Qué es lo que puede pasar en esta circunstancia? Dependiendo del tipo de trabajador, la antigüedad y el monto de su salario, tal vez el patrón no pueda cubrir en una sola exhibición este pago que acordó con el trabajador para dar por terminada la relación de trabajo. Entonces se puede, como usted bien lo dice, maestra, establecer una o varias fechas de pago donde se van a realizar varias exhibiciones de alguna cantidad, o inclusive tal vez de un bien, de alguna computadora, no sé, tal vez un vehículo, algo con el cual se le va a pagar este finiquito de la relación de trabajo o esta gratificación. En ese sentido se pueden establecer varias fechas de pago. ¿Qué pasa? En este sentido, si, no sé, un ejemplo, se le va a pagar 100,000 pesos a un trabajador y se establecen 2 pagos con una diferencia de 15 días. ¿Qué pasa si el primer pago sí lo hace y el segundo pago ya no lo hace? Bueno, el centro está también capacitado y pugna por esta defensa de los derechos del trabajador. En este sentido, puede establecer una cláusula convencional. Que le llamamos penal, ¿no? Como penal, una pena convencional. ¿A qué va esta circunstancia? Bueno, que por todo el tiempo que no se le dé cumplimiento y el patrón se tarde en pagar esta cantidad, se le va a pagar y se establece un monto de un salario diario que percibía el trabajador. Por cada día, como si fueran salarios caídos. Así es, como si fueran salarios caídos. Y se dice que este convenio alcanza la categoría de una sentencia. Y en determinado momento, si no hay cumplimiento o respuesta favorable por parte
de la empresa o del patrón, se puede reclamar a través... Ya la ejecución. Así es, de un juzgado laboral. Perfecto, ya sin necesidad de irte a todo el inicio del proceso como sería el despido injustificado, sino que ya a ejecutar propiamente el convenio que no le está dando cumplimiento el patrón. Así es, y ya podría ejecutar esta cuestión, la suerte principal, que serían, en este caso del ejemplo práctico, los 50,000 pesos más cada día que se haya generado, hasta en tanto no se dé cumplimiento a esta suerte principal. Y el Centro de Conciliación cuida que todos los convenios, e incluso si las partes no pactan una cláusula convencional, de cualquier manera el centro la va a exigir. Maestro, una pregunta. Hablábamos de que es una conciliación prejudicial obligatoria porque es necesaria exhibir la constancia, por lo menos, de que no se llegó a una conciliación en ese sentido, para poder iniciar la acción ya propiamente de la demanda. ¿Pero esto pasa en todos los procedimientos? O sea, siempre que sea un conflicto laboral, ¿en todos los conflictos laborales es necesario agotar esta instancia o hay algunos que no es necesario agotar esa instancia prejudicial? Existe, como todo, una excepción a la regla. ¿Cuál es mi regla? Es que se tiene que agotar esta instancia de conciliación prejudicial. ¿Cuáles son esas excepciones o en qué casos se dan estas excepciones? Muy fácil. Una, cuando hay trabajo de menores. Dos, cuando hay una discriminación, ya sea hombre o mujer. 3, cuando quien va a reclamar el pago de alguna prestación no es el trabajador, sino es su beneficiario. ¿Por qué? Porque el trabajador ya falleció. Y por lo tanto viene un beneficiario, una persona que tiene derechos sobre esas cuestiones laborales que dejó el trabajador que falleció. Y último, cuestiones de seguridad social. El otorgamiento de alguna pensión y demás son cuestiones que no es necesario agotar esta cuestión prejudicial y pueden acudir directamente al juicio y pueden demandar. ¿Cuál es mi requisito indispensable? Que al momento que acudan al juicio y mencionen que no acompañan, o más bien tienen que mencionar que no hay constancia de no conciliación. ¿Por qué? Porque están en alguna de las excepciones de la ley y tienen que acreditarlo. Ejemplo, es un poco difícil acreditar esta cuestión de discriminación. Tendríamos que ofrecer algún medio probatorio para acreditar que efectivamente hubo discriminación en contra de ese trabajador. Se me ocurre cuando es el despido para una persona que está en periodo de gestación, para una mujer en periodo de gestación que tampoco tendría que agotar, pues ahí sí la prueba sería un poco más sencilla, ¿no? Así es. Y tampoco tendría que agotar en la instancia prejudicial. Entiendo que está diseñada de alguna manera para entender que hay conflictos que no pueden ser sometidos a ninguna conciliación, justamente por el impacto social que generan. Por ejemplo, despido de mujeres embarazadas, trabajo de menores, todas estas situaciones que no habría forma de compensar, porque los medios alternativos de solución de controversias tienen esta característica, como que hay cosas que cuando se refieren a cuestiones de dignidad humana, esas no son negociables ni en convenio ni nada, ¿no? Y aquí, bueno, se agregan también las cuestiones de seguridad social. Significa que entonces tenemos procedimientos en los cuales no es necesario agotar la instancia prejudicial, pero el común del 95%, me atrevo a decir, de lo que maneja la Junta, que son despidos injustificados, quizá más, ¿no? ¿Qué le gusta, maestro? ¿98, 99? Un 98%, yo creo. Ajá, que son procedimientos ordinarios, ahí sí es necesario que agotemos entonces la instancia prejudicial. Así es. Entonces, en este caso, cuando no se está hablando de excepción, tenemos que agotar este procedimiento de conciliación. Cuando estamos hablando de excepción, no es necesario agotarlo. Muchísimas gracias. El maestro hizo favor de compartirnos, y lo van a poder ver aquí en pantalla, un cuadrito que trae las fases de cómo se va llevando a cabo toda la parte de la conciliación prejudicial. Por ahí quizá no preguntamos porque no es tan interesante o tan importante decir que te asignan un buzón, etcétera, pero aquí en la parte de la pantalla, en un momento lo van a poder ver. Van a poder apreciar cuál es el procedimiento básico que se sigue en la conciliación prejudicial, y además también hizo favor de compartirnos una constancia de no conciliación. Y bueno, maestro, pues eso es todo. Como siempre, muchas gracias, y si tienen alguna duda, por favor déjenla en los comentarios y nos encargamos de responderle. Muchas gracias, Muchas maestro. gracias, maestra. Muchas gracias, buenas noches. Soy Cue.